cerrarlo y no hacerlo tan largo, con respecto a la cuestión capítulo-artículo, quiero decirle 2 o 3 cosas. En términos de formato no me voy a referir tanto, porque si bien hace algunos años las diferencias de formato entre capítulo y artículo eran muchas, incluso en términos de extensión, los capítulos eran mucho más extensos que los artículos y tenían otros elementos estilísticos, hoy ya no es más así. O sea, en gran parte los capítulos y los artículos tienen la misma dinámica, es decir, que en términos de estas estructuras de introducción, desarrollo, conclusión, referencias citadas, es la misma, y la propia introducción tiene que tener las mismas dinámicas que un artículo para publicar en una revista con referato. Esto significa, y me lo han escuchado muchas veces, a mí no se me pasa ninguna introducción que tenga una introducción al objeto de estudio adentro de la introducción, o sea, una presentación al objeto de estudio, la explicitación de esa pregunta o problema de investigación muy claramente. Por el otro lado, trato de que esa pregunta no sea lo que llamamos una yes-no question, sino que sea una pregunta más del tipo del qué, del cómo, del por qué, y eso determina el diseño de ese artículo, lo mismo que pasa con una tesina, con una tesis, si es descriptiva analítica, si es analítica, si es explicativa, si es exploratoria, etc. Por el otro lado, algún concepto teórico o un marco teórico más profundo, dependiendo de cuánto soporte yo le quiero dar a esa herramienta, y una operacionalización metodológica muy claramente establecida, explicando el recorte espaciotemporal y también la estructura del trabajo. Es decir, estos elementos básicos que nosotros aprendemos para una PEA, aprendemos para hacer un proyecto de investigación, que luego volcamos una tesina, que volcamos una tesis doctoral, por supuesto en un proceso mucho más amplio, mucho más profundo, pero el método científico no deja de ser el mismo, o sea que por eso estamos haciendo repeticiones. Pero sí les quiero decir, en términos de esta diferencia, que el artículo justamente, como nosotros en general cuando hacemos un artículo buscamos tratar de ingresarlo en una revista que tenga, vamos a decir, más estrellitas en términos de lo que planteábamos la semana pasada, o sea, que esté mejor catalogada, que esté mejor indexada. Eso no significa que yo no me presente una revista del denominado Grupo 3 o una revista que quizás tiene menos galardones. Puede ser, digamos, sobre todo si yo estoy arrancando, pero bueno, en general se busca mejorar en los sistemas de indexación, siendo que en un capítulo de un libro, uno en general o no hay referato, o el referato lo realiza el propio editor del libro, o los editores, o los compiladores. Muchas veces los capítulos de libros, sobre todo en la Argentina, devienen de un proceso de una invitación, es decir, como nosotros estamos cerrando nuestro PID, nuestro proyecto de investigación y desarrollo, tenemos la oportunidad de hacer un libro que deviene de esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando vamos al Sistema Científico-Tecnológico Nacional, los capítulos de libro no son valorados del mismo modo que un artículo con referato de grupo 1. Entonces algunas personas optan por decir, no, yo capítulos no escribo, porque al final con CONICET, la agencia, me pide artículos tipo 1. Entonces yo solo escribo artículos tipo 1. Yo creo que focalizarse en ese punto, la verdad que nos hace perder un montón de cosas en términos del trabajo colectivo. Creo que hay que ser siempre estratégicos en nuestra producción. Entonces yo, por lo menos desde mi opinión personal, en general no digo que no a un capítulo, trato de tener al menos un capítulo por año, al menos, que me permite incluso otros márgenes de maniobra, decir cosas que a lo mejor estoy probando todavía, pero que justamente también tiene que ver con invitaciones de proyectos de investigación, de grupos, o sea que ayuda a la producción colectiva, que es algo que uno siempre tiene que mantener, o sea, nadie se sale a flote en solitario, o sea que siempre está bueno entender la relevancia de los grupos, y al mismo tiempo, los capítulos también a veces nos dan un poquito más de margen de escritura en términos de páginas, o sea que no es tan estricto, siendo que ahí los artículos tienden a ser cada vez más cortitos. Y también a veces las invitaciones de los libros nos permiten un desafío en términos de decirnos, bueno, este libro se va a basar en la metodología X, o el tronco es la teoría tal. Entonces también es un lindo desafío porque por un lado me constriñe un poquito, pero también es una invitación interesante para tratar de, sobre todo si yo no me muevo en esa línea metodológica o en esa línea teórica,
para explorarla un poquito más. Entonces, no me quiero explayar mucho más, como les dije, en términos de estructura suelen ser muy parecidos, pero me parece que es importante, si ustedes van a hacer, estamos hablando de cómo uno construye también su carrera académica, que tengan en cuenta que los capítulos de libros son una linda experiencia colectiva, que está bueno desarrollarlos, y que no son sustitutos de los artículos, o sea que está bueno, lo mismo que pasa con una PEA y un artículo, es decir, ustedes tienen que ir hacia una diversificación, que su currículum pueda tener obviamente en el futuro, que ustedes puedan editar algún libro, que puedan tener capítulos, que puedan tener artículos en distintos tipos de revistas, nacionales e internacionales, que puedan tener un blog, que puedan participar en una columna en Telam, publicar en Clarín, o en Página, o en La Nación, que puedan publicar en algún espacio colectivo. O sea, ir a esa diversificación me parece que es digamos, algo aspiracional, y por lo menos es lo que trato de hacer desde mi propia experiencia, teniendo en cuenta, por supuesto, las obligaciones del sistema científico que charlamos la semana pasada. Lo dejo ahí, por mi parte. ¿Preguntas, comentarios? Yo hago un comentario mientras piensan, que me parece interesante esto que planteas, Pili, del trabajo colectivo y de participar de distintos espacios, porque también me parece que así es como se va conociendo un poquito más el trabajo tanto individual como de los grupos mismos en los que participamos. Entonces, bueno, todo esto que hablábamos del marketing y las métricas y demás en el encuentro pasado, también de alguna manera se retroalimenta un poco de esto de conocer distintos investigadores, de conocer distintos grupos y que los demás nos conozcan también a nosotros. Entonces, un poco también eso creo que tiene que ver con el formato web de los blogs y de participar de periódicos y demás, que nos permite ser leídos y leídas por distintas personas que por ahí no nos conocían o que no conocían el grupo donde nosotros trabajamos, y que bueno, que puedan empezar a hablarnos y decir, bueno, quizás me sirve para mi trabajo, quizás podemos hacer una colaboración, o quizás puedo citar este trabajo, y ahí también, digamos, de alguna manera generar distintas dinámicas en grupos incluso de todas partes del mundo. Nati, ¿tenías una pregunta, un comentario? Ahí está, no podía sacar el micrófono. Hola. ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, no, el comentario era con respecto a eso de los capítulos y los artículos. Yo estoy haciendo la tesis y en muchas oportunidades me encontré con artículos que después formaban parte de capítulos de libro, por ahí con, o sea, el mismo autor, con distinto título, más o menos muy parecidos. A lo mejor el capítulo del libro tenía algún agregado, por ejemplo, o al revés, digamos. Y yo como que lo primero que pensaba era, ay, qué chanta, escriben lo mismo y tienen dos publicaciones, pero en realidad me parece que después, como que lo pensaba y digo, en realidad es como una evolución de un mismo tema o de una misma investigación, digamos. Ese comentario por un lado. Y después la pregunta, en realidad, es más que nada, bueno, está buenísimo todo esto, todos estos tips y cosas a tener en cuenta a la hora de escribir, ya sea la PEA o la columna, pero por ahí quizás aquellos que nos estamos animando a escribir, yo en mi caso en la columna, por ahí tener de ustedes cierta como observaciones, digamos, que estaríamos, si estamos bien encaminados, digamos, si hay algo en particular que tendríamos que mejorar a nivel general, entre todos, digo, y prestarle más atención a algo en particular, por ejemplo. Eso. Por mi parte, después Juli, lo que a vos te parezca, dos comentarios. Uno respecto a lo primero que vos decías, digamos, me parece que ahí hay un límite que es uno el que sabe cuándo lo traspasa y cuándo no. Todos y todas conocemos investigadores que se autoplagian todo el tiempo.
o sea que están todo el tiempo con una misma idea y eso aparece en todos lados, con la diferencia de que hay un pequeñísimo avance adicional de una cosa a la otra. Efectivamente, le cambian un título, le cambian el resumen, le cambian alguna cosita, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso y no creo que eso sea evolución del trabajo. Sí me parece que cuando hay evolución real, es decir, por ejemplo, cuando uno está elaborando en un gran proceso de investigación, como puede ser, por ejemplo, una investigación doctoral o una investigación de maestría, entonces vos a lo mejor estás 2 años, 3 años, 5 años en el caso del doctorado, con un mismo objeto de estudio, todos los directores decimos, hay que publicar sobre esto. Entonces está bien que el objeto de estudio siga siendo el mismo, pero vos tenés que ir, a lo mejor hay una publicación que es sobre el estado del arte, hay una publicación que es sobre el marco teórico, hay una publicación que es vos avanzás en la operacionalización de un concepto, después avanzás en la operacionalización de X otro concepto, más allá de que la temática sea la misma. No sé si me expreso lo que quiero decir, pero me parece que son dos cosas distintas y que todos tenemos que discernir muy bien la diferencia entre el autoplagio y esto que, digamos, la dinámica que todos conocemos de camuflarse detrás de distintos formatos para no producir ideas nuevas, y por otro lado, esta cuestión del avance. Y por el otro lado también es verdad que hay, por ejemplo, una persona que está haciendo un seguimiento, que eso es histórico, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, yo hago seguimiento de política climática argentina, entonces tengo artículos que son de un periodo, tengo artículos que son de otro periodo, hay artículos que son de todo el periodo, entonces después a lo mejor hay cosas que en un momento creí de una manera, que después accedí a otra información, entonces cuando lees el contenido vas a ver que dice otra cosa, porque tuve acceso a otras herramientas que a lo mejor 5 años antes no las tenía. Entonces, si bien sigue siendo política climática, el tema de una gran cantidad de mis publicaciones, porque es mi investigación financiada en el sistema científico-tecnológico, mis productos son distintos. Entonces, bueno, eso por un lado. Respecto al tema de observaciones generales, bueno, yo trato, ustedes saben que yo corrijo todas las columnas del observatorio, y por todas entiendan todas, o sea, no hay columna que se haya publicado alguna vez en el observatorio que yo no haya leído, las he leído todas y siempre tienen mis devoluciones, y como todos los productos del observatorio, siempre hay mayores, menores desarrollos, porque depende de los momentos de las personas, los momentos en sus carreras académicas, los momentos en sus tiempos. Yo creo que hay un poco de todo. En este momento me parece que este año en particular se está escribiendo mucho sobre COVID, pero mucho sobre la capa. O sea, si me das la oportunidad, Nati, de ser más crítica, yo creo que no estamos siendo tan analíticos, que hay mucho de leer lo que dicen otros en los diarios y repetirlo, y lo que dicen otros en las redes y lo repito. Y me parece que ese no es el objetivo, o sea, que es tratar de generar alguna idea propia, digamos que por supuesto para generar esas ideas propias necesito leer columnas de otros, artículos de otros, capítulos de otros, pero bueno, hay un poco más de falta eso, ¿no? O sea, que por ahí ustedes desarrollan algunos párrafos y también van saltando, en general eso se nota mucho la diferencia entre la primera versión de la columna y la segunda, ¿no? Pero van saltando de tema. En el COVID por lo menos leí 5 columnas que el comentario fue el mismo, o sea, fue, che, pero te fuiste de lo nacional a lo internacional, a lo regional, a lo local, y es como que se va y viene en el argumento, y esto que planteaba un poco desde la teoría Flor, que es, bueno, yo en un primer párrafo introduzco de qué quiero hablar, después planteo la idea, y esa idea la desarrollo hasta una conclusión, y trato de que sea envolvente, de volver al principio. Fíjate, Nati, que también lo planteamos en la columna que hiciste para la semana pasada, o sea, de poder decir, bueno, ¿cómo vuelvo al inicio dentro de esa dinámica? Pero tiene que haber una idea fuerza dentro de la columna que tiene que aparecer al principio, no al final. Entonces, y que después me parece que vayamos aportando datos y conocimientos, pero no solo datos, porque también tenemos distintas tendencias. Hay algunas y algunos de ustedes que son muy afectos a los datos, hay otros que para nada, más a los hechos generales. Entonces, bueno, me parece que hay distintas tendencias,
pero sí el comentario general es ser más analítico, no ir tanto a la capa, está bueno lo que dicen otros, pero yo tengo que poder decir algo por mí misma, por mí mismo. Entonces, bueno, y tratar de buscar, por coyuntura no entiendan que todos tienen que escribir de COVID. ¿Me entienden? O sea, coyuntura y tampoco es solo coyuntura, porque también siempre aclaramos que hay temas que son estables e importantes en la política exterior argentina que tenemos que seguir analizando. No significa que no voy a dejar de analizar Malvinas porque resulta que ahora no está apareciendo tanto en los diarios, digamos, por darles un ejemplo. Las relaciones bilaterales tienen sus antibajos, está bueno que siempre, que vayamos mostrando los avances dentro de esa dinámica. Juli. No, un comentario que tiene que ver con lo que vos decías de las columnas, que me da la sensación de que a veces, especialmente la primera columna, se sigue mucho el estilo periodístico, y me parece que en el estilo periodístico pasa esto, de que yo arranco con un tema y por ahí voy para acá, para allá, porque tampoco hay una estructura, digamos, tan firme. Y por eso es lo que yo decía, que realmente nuestras columnas están un poco más, están emparentadas quizás con la escritura académica y un poquito con lo periodístico, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, me parece importante esto que remarcabas. Y después, no, como un pequeño comentario respecto a lo que decía Nati de la palabra que vos usás siempre, que me gusta mucho, que es el refrito, o sea, de usar algo y darle un poquito de forma y volver a publicar y demás. Sí me parece que está bueno, o sea, eso no me parece que está bueno, o lo que vos decís, depende de cada caso y cómo uno lo interprete y demás, pero sí creo que un poco lo que decían los chicos sobre los APEA, esto de ser una posible primera acercamiento a una teoría, a un tema, a un concepto, creo que el APEA, que esto lo decís vos bastante también, puede ser un primer paso para un artículo. Entonces, no es que vamos a copiar todo lo que escribimos en el APEA, pero sí, incluso la misma columna puede ser un primer pequeñito acercamiento para después llegar a un artículo, a un capítulo, lo que sea. Digo, me parece que puede ser algo progresivo, pero se tiene que ver que realmente sea progresivo.